tierra, ¿no? Y con este frío que tenemos. Este tema, cuando el doctor Jaime me invitó a dar este tema, vi el título y dije, caray, pues es un tema interesante, sin embargo no hay como que muchas referencias con respecto a esto. Al menos aquí en México no encontré ninguna referencia. Por ahí hay un libro del doctor Jorge Aviña, que es el director del Hospital de Joco, que acaba de salir el libro, pero tampoco tiene como que muchas referencias. Sin embargo, desafortunadamente no hay ningún país que se escape a tener pacientes de trauma. Y no tenemos guías, no tenemos protocolos, desafortunadamente. Hay dentro de cada hospital, pero no están sistematizados como debe ser y como es a nivel mundial. Ahorita vamos a ver algunas características de lo que debe de ser pues los centros traumatológicos. Bueno, primero que nada, ¿qué es un centro traumatológico? Bueno, pues es un centro traumatológico, es un programa que debe de estar bien organizado para los pacientes con lesiones agudas. Esta es como tal la definición que da la Asociación Americana de Cirujanos. La mayoría de las referencias y de hecho la literatura, lo que hay es del Colegio Americano de Cirujanos, del comité de trauma que tienen ellos. Y la última actualización de todos los sistemas traumatológicos, tanto a nivel en Estados Unidos como a nivel internacional, son del 2006. Desafortunadamente el programa que tienen se quedó ahí. Como lo dice la definición, es para los pacientes con lesiones agudas. Sin embargo, también se tienen que clasificar dentro de estos programas todas las contingencias que puedan existir, desastres naturales o algún otro tipo de desastre. ¿A quién se va a aplicar esto o dónde debe aplicarse lo de los centros traumatológicos? Bueno, pues en áreas geográficas que deben de estar bien definidas y que deben proporcionar asistencia óptima, y algo muy importante, que debe estar integrado un servicio médico de urgencias que debe de ser local o regional. El servicio médico de urgencias nosotros aquí lo conocemos como los servicios de las ambulancias, los servicios de radiolocalización y demás. Sin embargo, tampoco aquí están bien regulados, no existe un sistema que los regule, exceptuando por la de la Cruz Roja, que son los que están un poco más coordinados, y los del ERUM, pero de ahí en fuera no existe como un servicio médico de urgencias que esté avalado por la Secretaría de Salud como tal. ¿Cuáles son los objetivos de los centros traumatológicos? Bueno, pues el objetivo es mejorar la salud de la comunidad con respecto a todos los eventos de trauma. ¿Y cómo se obtiene? Y obviamente abarcando lo que son los desastres. Aquí en México, bueno, ya habíamos visto que se formaron algunos comités, pero no avalados por la Secretaría de Salud a partir de 1985, y no existe como tal un centro regulador a nivel del Distrito Federal ni a nivel de la República, del cual pueda regir o puedan salir todas las normas que se deben de tener y lo que debe de contar un centro traumatológico. Sin embargo, bueno, el objetivo, ya habíamos visto, mejorar la salud de la comunidad con respecto a trauma, está muy enfocado a lo que es medicina preventiva. ¿Cómo se va a obtener esta mejoría? Bueno, pues se debe llevar a cabo un proceso de evaluación, cuáles son los eventos traumatológicos más comunes en esa área, de acuerdo al área geográfica. Se deben desarrollar normas para poder llevar a cabo multidisciplinariamente y sistematizadamente lo que es el manejo del trauma, y obviamente garantizar que este proceso se lleve de manera continua y que sea eficaz. Algo muy importante también en lo de los centros traumatológicos, que bueno, todos tienen muchos objetivos, sin embargo el principal es el trauma y los desastres. ¿Cómo vamos a conseguir el objetivo de los centros traumatológicos? Ya habíamos visto, identificar los factores de riesgos de la comunidad. Incluso nosotros aquí por áreas geográficas pues tenemos diferentes contingencias o diferentes centros de trauma. Por ejemplo, en las áreas donde están las plataformas petroleras, bueno, una contingencia ahí sería muy específica a los pacientes quemados, cuando puede haber alguna explosión y demás. Aquí, por ejemplo, en las ciudades en donde hay grandes concentraciones, pues ya sabemos que el tipo de trauma va a ser totalmente diferente. Al trauma que nos enfrentamos son los accidentes viales, son los pacientes por herida de arma de fuego, los pacientes por herida de arma blanca, etcétera.
Aparte de esto, se deben crear soluciones para disminuir la incidencia de este tipo de lesiones. No tenemos programas, existen muchos centros traumatológicos, sin embargo, empezamos desde las áreas rurales, en donde no tenemos prevención para este tipo de eventos o de contingencias que podamos tener. Y sin embargo, bueno, pueden existir algunos programas de prevención que desafortunadamente no se siguen de acuerdo a los niveles que marcan los centros traumatológicos. Algo muy importante y uno de los objetivos primordiales para prevenir las complicaciones y la muerte es ofrecer una atención óptima durante las fases agudas del traumatismo, durante las fases tardías a la cual nos podemos enfrentar a los traumatismos, y obviamente incluyen también la rehabilitación, que los pacientes con trauma, la mayoría de ellos, al menos en Estados Unidos, todos los centros traumatológicos que existen en Estados Unidos tienen el mismo centro de rehabilitación dentro de esta área. Sin embargo, no se le ha dado el enfoque, el auge más bien que debiese de tener, porque bueno, económicamente es muchísimo más caro. Otro de los objetivos, bueno, es disminuir la morbimortalidad totales de todos los pacientes que se presenten con eventos traumatológicos, y algo muy importante, disminuir los años de vida perdidos a causa de los traumatismos y obviamente pues evitar las muertes. En Estados Unidos, el 50% de los estados de toda la Unión Americana tienen un centro traumatológico bien establecido, como lo marca la Sociedad Americana de Cirujanos en el comité de trauma que formaron. Ellos sí tienen sus comités, sus centros traumatológicos bien establecidos. Y aquí tenemos hospitales de trauma, pero no son centros traumatológicos como lo marcan las normas a nivel internacional. Haciendo un poquito de historia, miren, desde 1966, la Academia Nacional de Ciencias y el Colegio de Investigación Nacional en Estados Unidos, bueno, publicaron el informe de las muertes accidentales y la incapacidad, y también la necesidad las enfermedades, las discapacidades que dejan en la sociedad actual. Desde 1966, bueno, ya se había visto que crear centros traumatológicos era importante. Posteriormente, los servicios médicos de urgencias en Estados Unidos en 1969 examinaron, bueno, la conferencia, el colegio también de emergencias, ellos vieron que había la necesidad de crear un servicio médico de urgencias, pero bien establecido. El servicio médico de urgencias no es como lo que nosotros tenemos aquí, la idea que servicio médico de urgencias a lo mejor es, nosotros aquí tenemos se tiene el concepto de que el servicio médico de urgencias son la atención prehospitalaria. No, en Estados Unidos el servicio médico de urgencias es todo el comité, incluyendo el comité legislativo, hasta la última persona que esté incluida dentro de este sistema traumatológico. Posteriormente, miren, hasta 1976, el Colegio Americano de Cirujanos, dentro de su comité de trauma, lo que es el ASCOT, presentó una guía para la atención óptima de los cuidados a los pacientes lesionados gravemente. Sin embargo, bueno, obviamente se vio que no se le dio el auge ni se le dio legislativamente el avance que debería de tener para crear el centro legislativo, porque ellos lo hacen a nivel federal, a nivel regional y a nivel local. Debe estar incluido todo eso. Si no está incluido, ese programa se detiene. No es solamente abrir un hospital de trauma y que funcione, no, debe estar totalmente coordinado y lo manejan los cirujanos. Debe de haber siempre un cirujano de trauma que nos va a coordinar todo esto. Sin embargo, la ASCOT, dentro de ese programa, bueno, miren, estableció criterios específicos para la categorización de los hospitales como centros traumatológicos. Aparte de que crearon centros traumatológicos, tienen muchos niveles, son 6 niveles para tener un centro traumatológico, no nada más es decirlo como lo hacemos aquí, hospital de trauma. Sí es hospital de trauma, pero ¿qué tipo de trauma va a llegar? ¿Qué características tiene para que el paciente pueda llegar ahí? También tienen guías que se revisan de manera periódica y les decía, están reconocidas a nivel internacional y son las que actualmente deben de regirse o deben de tomarse en cuenta para que los pacientes de trauma, para realizar o para poder formar un centro traumatológico.
y lo que miren, se han convertido en regla para la evaluación de los tratamientos de los centros traumatológicos. Esta guía recientemente fue traducida al chino y actualmente es la que se está utilizando para desarrollar los centros traumatológicos en lo que es la Cuenca del Pacífico. En el 2006 ellos hicieron una revisión donde establecieron criterios nuevamente para el personal prehospitalario y el hospital traumatológico, bueno, para el del centro traumatológico, en donde ellos marcan que lo más importante para que funcione este programa debe de haber una evaluación continua de la calidad del centro de trauma que se está llevando a cabo o que se pretende abrir. Si no cumple con esto, no se puede abrir o se puede establecer como centro traumatológico. Sin embargo, ha quedado detenido legislativamente y económicamente, al menos en Estados Unidos. El programa sigue detenido desde el 2006, no se le han hecho nuevas actualizaciones y bueno, pero es lo que nos está o lo que está rigiendo actualmente a nivel internacional. Les decía, en el 2006 esta fue la ASCO, acordémonos que es el Colegio Americano de Cirujanos, en su comité de trauma, publicó una nueva guía para los sistemas de trauma y esta fue el objetivo fue proporcionar las directrices, les decía, les está dando mucho auge a la evaluación y a la potencialización de los sistemas traumatológicos, darle más fuerza y que realmente se optimicen los recursos que podamos tener en estos centros traumatológicos. Si ustedes se fijan, este es el modelo de salud, bueno, que marca la salud pública de Estados Unidos para poder tener un centro traumatológico. Algo muy importante, y bueno, vamos a tratar de comprender esto. Si ustedes se fijan, para poderlo llevar a cabo, pues son muchísimos pasos que abarca desde el sistema federal, el sistema legislativo, hasta la última persona que nos va a estar apoyando en estos centros traumatológicos. Algo muy importante y que le está dando mucho auge, la última revisión de las guías de ASCO, bueno, pues es la investigación. La calidad en atención y la investigación es muy, muy importante. De ahí también el nivel de centros traumatológicos que hay en Estados Unidos. Obviamente, miren, aquí marca que debe de haber una gestión y debe de haber una infraestructura esencial o con las características mínimas necesarias para poder crear un centro traumatológico y optimizar los recursos. Desafortunadamente nosotros pues aquí no hay una legislación, no podemos llegar a los políticos o a quien da la pauta para poder hacer esto como marcan las normas. Pero bueno, desde ahí debemos de partir, ¿no? Desde que debe de haber un líder, y aquí lo marcan a nivel federal ellos, como son los diputados, las leyes, las legislaciones y demás. Obviamente, ellos para empezar a hacer o desarrollar un centro traumatológico, pues marcan, debe de haber una evaluación del sistema traumatológico que ya se tiene. Por ejemplo, la epidemiología del traumatismo, nosotros ya habíamos visto cómo lo podemos hacer esto desde el primer nivel o las estadísticas que tenemos en los hospitales, qué tipo de trauma nos llega a los hospitales. Por ejemplo, si nosotros nos vamos de acuerdo a los hospitales que nosotros tenemos conocimiento de aquí, si yo les digo el Hospital Rubén Leñero, ¿qué se les ocurre de trauma ahí? Quemados. Nosotros ya lo categorizamos como para pacientes quemados. Si yo les menciono, por ejemplo, Magdalena de las Salinas, trauma, ¿qué tipo de trauma podemos tener ahí? El Hospital de Joco, que es donde yo trabajo. En Neuro nosotros tenemos, es el centro de concentración en el Distrito Federal para neurocirugía de trauma. Sin embargo, bueno, llegan lo que les decía, pacientes picados, pacientes baleados, pero sin embargo sí tenemos como muy categorizados nosotros, aunque no son centros traumatológicos establecidos porque no cumplen las normas, sí tenemos nosotros categorizados a los hospitales, que en este caso serían más o menos nivel 2 o nivel 3, de acuerdo a las normas que marca en los estados, la norma de la ASCO. Bueno, ya habíamos visto lo que habíamos visto, cómo se está planteando el tratamiento en este sistema de trauma o sistema traumatológico, obviamente la evaluación con los recursos que se cuentan. Sin embargo, aquí habíamos visto que, por ejemplo, comentamos Rubén Leñero, tenemos idea qué trauma, pero también en Magdalena de las Salinas tienen un área muy grande, un área de quemados grande, que también, bueno, se le da atención a este paciente. Sin embargo, ya tenemos aquí en México el CENIAC.
que es el Centro de Investigación y Atención por el Paciente Quemado. ¿Quién lo conoce? ¿Lo habían escuchado? Bueno, se inauguró desde el año, bueno, creo que fue este año, como por abril, el CENIAC. Está al lado del Hospital de Rehabilitación, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Sin embargo, y desafortunadamente, se corta el nivel de atención para el paciente. No todo paciente quemado puede ingresar a ese instituto, porque bueno, ya sabemos que es de tercer nivel, pero porque deben de tener también ciertas características, hay que optimizar los recursos y hay que saber seleccionar a los pacientes para poder utilizar los recursos de manera adecuada. Si nosotros sabemos que es un centro nacional para el paciente quemado, bueno, no debería de tener ciertas limitaciones. Desafortunadamente ahí pues son pacientes así como que o muy graves, que tengan los criterios, o pacientes, pues, ¿por qué no decirlo? Porque me ha tocado verlo, recomendados que tengan que entrar. No es como, por ejemplo, en el Hospital Rubén Leñero se acepta cualquier tipo de pacientes, desde quemaduras simples hasta grandes quemados. Entonces no es como tan selectivo en este aspecto. Nuevamente, hacer la evaluación de los recursos, hacer una evaluación para la preparación de la recepción del área de urgencias a estos pacientes y bueno, cuál sería el costo a nivel social dependiendo del área geográfica. Otro de los puntos es cómo se van a desarrollar las estrategias para que se pueda formar este sistema traumatológico. Aquí nuevamente lo que nos marcan ellos es las autoridades administrativas. ¿Quién va a llevar el líder sanitario que va a estar encargado a nivel estatal, a nivel regional y a nivel local de este? Y obviamente pues todos, aquí entran todos los recursos económicos, es que no alcanzo a ver hasta allá, entran los recursos económicos, el sistema político, que bueno, nosotros estamos muy detenidos en esa cuestión. Y ya, obviamente, si va a haber, en Estados Unidos ellos marcan los socios que van a estar dentro de este sistema traumatológico y obviamente la relación que debe de haber entre el área de salud pública, traumatología y el área de urgencias, que son los servicios que van a estar más enfocados a esto. Y bueno, asegurar que el sistema traumatológico funcione verdaderamente, como son aplicar las leyes y las normas, que sea una atención o que sea un centro traumatológico sistematizado. Algo muy importante, que sea, aquí fíjense cómo lo ponen, mano de obra competente. O sea, ni siquiera están considerando personal médico. No, aquí me llamó mucho la atención esto, mano de obra competente, no sé a qué le llamen ellos mano de obra competente, me imagino que todo el personal que está involucrado, que debe de estar totalmente capacitado para la atención del paciente con trauma. Todos nos enfrentamos a veces al paciente de trauma, sin embargo el centro traumatológico sí está muy específico para el paciente traumatizado, muy grave como lo marcan aquí. Y obviamente lo que les decía a ellos, la mejoría continua y la evaluación continua de todo lo que es el sistema traumatológico y obviamente, y como último punto, bueno, marcan el sistema de información para toda la gestión del sistema traumatológico para mejorar todos los eventos que se puedan tener durante el desarrollo de este sistema. Si ustedes se fijan, si el plan o el programa que se presente para crear un centro traumatológico no cumple con todas estas reglas, pues está detenido, como está detenida la guía que sacó el ASCOD, el Colegio Americano de Cirugía, en el Comité de Trauma, desde el 2006. Son las mismas normas que se están siguiendo a nivel internacional. Está detenido porque, bueno, en algún paso y principalmente por recursos económicos y por leyes no ha podido avanzar. Si no se cumple todo esto, se queda detenido y no se le puede dar el nombre de centro traumatológico. Entonces, pues por lo tanto, aquí en México no tenemos ningún centro traumatológico ni existe ninguna norma que nos marque que podamos llegar a desarrollar algún centro traumatológico. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante crear centros traumatológicos? Porque sabemos que el 50% de los pacientes con trauma se mueren dentro de la famosa hora dorada.
el tiempo, bueno, veamos el pico de muerte en los pacientes con trauma. El primer pico, y que es el 50%, se mueren dentro de la primera hora de atención a este paciente, lo que es la hora dorada. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos las lesiones que pueden ser letales y que no se manejan de manera correcta, o no existe el personal capacitado para que se puedan manejar en ese momento. El segundo pico de muerte que son posteriores a la primera hora, son las lesiones de amenaza vital que no se llegan a reconocer ya dentro del centro traumatológico, como pueden ser un neumotórax, un traumatismo craneoencefálico severo, una contusión profunda de abdomen que pueda pasar desapercibida. A eso se referían, ¿recuerdan ustedes ese famoso rubro de mano de obra competente? Que todos puedan estar capacitados y hablar con los mismos términos para que no pasen este tipo de cosas. Y bueno, un tercer pico de mortalidad, y que ya es tardía en el paciente con trauma, pueden ser de días a semanas, son las complicaciones que puede tener ya secundarias a todo el evento que nos fue desarrollando todo esto. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, porque de esto va a depender la intervención que todos en algún momento podamos tener con respecto al paciente de trauma. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que se pueda tener un centro traumatológico a nivel estatal, o bueno, que se pueda proporcionar la asistencia estatal? Primero, la autoridad legislativa, que pueda hacer una designación del área y de todos los criterios para que sí se pueda llevar a cabo este centro traumatológico. Obviamente que sí exista un proceso de designación formal, si no queda establecido por ley, se queda, como lo que les decía, las normas que están detenidas desde el 2006, y obviamente hay que seguir las normas que es del 2006. Ustedes le pueden buscar así, Colegio Americano de Cirujanos, Comité de Trauma 2006, lo buscan y aparece esa norma, se puede descargar en internet. Si no es esta, puede ser algún equivalente, pero acordémonos que esa es la que se está rigiendo a nivel internacional, y bueno, que es la que se está tomando como base para poder desarrollar los centros traumatológicos aquí. Obviamente que los equipos de revisión no tengan sesgos, que no haya preferencias o que no haya un fin particular para poder crear el centro traumatológico. Y obviamente, miren, algo importante, designar el centro traumatológico basado en la población y en el volumen, de acuerdo al área. Esto se refiere más a nivel estatal, de acuerdo al estado y al tipo de trauma que se presenta en esa localidad. Bueno, pues es como se tiene que designar el centro traumatológico. Y obviamente los criterios de clasificación que se van a requerir para poder llevar a un paciente a un centro traumatológico. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Y miren, algo de lo que son los sistemas en la mejoría de la calidad, bueno, también deben estar muy bien establecidos, porque conforme pase el tiempo, obviamente se va a estar evaluando desde que se inició el centro traumatológico hasta, bueno, en el momento que se haga la evaluación, cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los errores para hacer las correcciones con respecto a esos errores. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Disminuir las muertes prevenibles, disminuir la mortalidad en el paciente con trauma, y sí se disminuye muchísimo. Y obviamente tener una cobertura geográfica completa. No hay que, les decía, los centros traumatológicos deben de ser inclusivos, no deben de ser exclusivos de este paciente sí, porque tiene tales características, este paciente no. Hay que seleccionar bien a los pacientes, pero sí deben de ser, hablando de trauma, todos los centros traumatológicos deben de ser inclusivos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el 50% de los pacientes se mueren justamente en la hora dorada porque no se están incluyendo adecuadamente. Entonces, bueno, tenemos que asegurarles nosotros esa atención a los pacientes. ¿Cuáles son los componentes de un centro traumatológico? Bueno, primero, que debe de tener una asistencia prehospitalaria adecuada. El personal que está dentro de esta área prehospitalaria sí debe de estar bien capacitado, porque acordémonos, de ellos depende que se asegure el tratamiento, que haya un acceso al tratamiento de este paciente con trauma. Obviamente que el tratamiento hospitalario sea el correcto. Acordémonos que el segundo pico es de muerte, es por no detectar las lesiones que en el momento de su ingreso al centro traumatológico pueden ser potencialmente mortales, y obviamente garantizar una rehabilitación dentro del mismo centro traumatológico
traumatológico a los pacientes. Algo muy importante y que veíamos, y que es lo que se le está dando más auge al centro traumatológico, es la investigación. Debe de tener puntos especiales en la investigación, y el principal es la prevención de los eventos traumatológicos de acuerdo al área geográfica. Por ejemplo, nosotros ahí en Joco está la bajada que viene de CEU, Insurgentes y demás, ¿no? Ahí los carros agarran una velocidad impresionante, y tiro por viaje nosotros tenemos los que se van a estampar ahí en la noche. Entonces nosotros, si ya se está detectando que cerca de este centro traumatológico tenemos este problema, bueno, entonces ese es el funcionamiento del centro traumatológico. Todo el personal que está en el área de prevención debe de darle seguimiento. Si estoy detectando este tipo de pacientes, bueno, debo de darle seguimiento en el área de prevención. ¿Qué está pasando en ese punto? No hay señalamientos, no hay semáforos, no sé, algo que se puede hacer en esta área. Ese es un punto que debe de cumplir el centro traumatológico. Obviamente también planificar las catástrofes que puedan ser naturales o que puedan ser médicas dentro del mismo hospital. Puede haber alguna contingencia. Se debe de hacer un programa de instrucción a los mismos pacientes o a los familiares. Lo que les decía, la investigación, debe de haber un programa de educación médica continua con respecto al trauma. Todo el personal, incluso ahí lo marcaban, bueno, ellos lo marcan, en la SCOP lo marcan como desde el personal que está corroborando en el área de intendencia hasta el personal de camarilla, todo el personal involucrado. Obviamente una adecuada planificación financiera para para optimizar los recursos y darle la atención al paciente que lo requiera, no sobreclasificar a los pacientes ni subclasificar a los pacientes. Y obviamente el personal debe estar capacitado en todas las fases del trauma, desde el inicio del trauma hasta la rehabilitación del trauma, todo el personal involucrado. Y algo muy importante, bueno, lo que es la información pública y la prevención del traumatismo. Les decía, este programa está muy enfocado a lo que es el traumatismo. Ya habíamos visto, debe centrarse en la prevención de los traumas, que va a estar basado de acuerdo a los datos locales o regionales. Obviamente identificar los factores de riesgo y los grupos de alto riesgo. Por ejemplo, ahorita se veía que los accidentes entre las 3 y las 5 de la mañana eran los choques aquí en el Distrito Federal, pues eran pacientes muy jóvenes que estaban entre los 18 y los 25 años, pero eran todos los chicos que iban saliendo así como que de la fiesta, iban alcoholizados y ocasionaban este tipo de accidentes. Algo que hizo la Secretaría de Salud junto con el gobierno, la CETRAVI y demás, fue hacer el programa del alcoholismo, pero este es un programa de prevención con respecto a esto, de acuerdo a lo que les decía, a los grupos de riesgo y obviamente a los factores de riesgo. Obviamente la aplicación de estrategias para modificar la conducta misma del personal a través de la instrucción. Y miren, ellos le dan mucha importancia a la legislación, que es donde supuestamente tiene mayor impacto sobre la comunidad. ¿Cómo podríamos nosotros verlo aplicado aquí en el Distrito Federal? Bueno, todos los cambios que se hicieron con el dichoso alcoholímetro, que pudieran salir a las 5 de la mañana los muchachos y tener ahí los taxis y demás. Bueno, en Estados Unidos a las 2 de la mañana se cierra todo, ¿no? Y ahí sí no te vendo, pero absolutamente ni una gotita de alcohol. Y afuera de las discotecas, de los bares, de los clubes, hay muchas patrullas en donde si alguna persona sale alcoholizada, esa patrulla, además de que te sube un taxi y que te lleven a tu casa, no. La persona que está alcoholizada se sube a la patrulla y lo llevan a su domicilio o lo retienen en algún momento hasta que se le pase el evento. Aquí lo que se quiso aplicar, que bueno, yo nunca lo he visto, es que afuera de los lugares que cierran a las 5 de la mañana estaban los famosos taxis, o se les quitaba, se les detenía en algún momento el carro. Desafortunadamente aquí en México lo vemos mal. Se ve que están violando nuestros derechos, no se ve como un programa de prevención con respecto a esto. Y obviamente
También con respecto a la información pública, comentar que los esfuerzos que se para aumentar, la percepción del público y obviamente instruirlo que estos sistemas son importantes, que un centro traumatológico, debe de ser, que tiene diferentes niveles y que se deben de llevar los pacientes de acuerdo al nivel de atención que requiera en cada centro traumatológico. Y miren, esto del trauma, pues no es percibido como un problema de salud pública, sin embargo en Estados Unidos sí es un problema de salud pública y se le está dando el seguimiento como debe de ser. Algo que también debemos de tener en cuenta y que tenemos en los centros traumatológicos, pues el personal, los recursos humanos a los que tenemos, o los que debe de contar en el centro traumatológico, obviamente desde los técnicos en urgencias médicas, el personal de enfermería, los médicos, el personal médico en formación y demás, todos deben de estar involucrados y se deben de conocer las normas desde el momento en que llegan al centro traumatológico, dependiendo del nivel del centro traumatológico donde esté. Se debe de tener las normas y de la educación médica continua que no debe de faltar. Y obviamente algo muy importante y que depende mucho la sobrevivencia de los pacientes, pues es la atención prehospitalaria. ¿Qué características debe de tener la atención prehospitalaria, el personal de atención prehospitalaria? Que entre ellos mismos deben de tener un acceso rápido al lugar de donde fue el accidente o donde esté lesionado. Debe de haber un sistema de comunicación entre ellos que sea muy efectivo para que no pase lo que comúnmente vemos de aquí. A veces no llega ninguna ambulancia o a veces llegan 2 o 3 ambulancias al mismo tiempo. No debe de pasar eso. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un sistema de comunicación efectivo. Entonces siempre debe de ser muy efectivo y por eso se debe de estar bien regulado para que se designe a la atención prehospitalaria la que sea correcta. Y obviamente el personal debe de estar calificado. ¿Cuántas veces no vemos aquí que existen las famosas ambulancias patito y que de verdad nada más da miedo, ¿no? Las ambulancias muerteras que se ven o que andan pidiendo dinero en las esquinas que para la ambulancia? ¿A dónde? Eso no debe de ser. Aquí los sistemas establecidos de atención prehospitalaria, ¿cuáles conocen ustedes? Ya se los dije. ¿Cuál? El ERUN y ¿cuál otro? La Cruz Roja. Son en las que podemos confiar y creer que sí el personal de que está atendiendo que está dando esta atención prehospitalaria puede estar calificado para dar esta atención. Y algo muy importante, que sepan dar la atención apropiada en el lugar de los hechos. Acordémonos cuál es el principal pico. El 50% de los pacientes se mueren en el lugar de los hechos o en la primera hora. ¿Y de quién va a depender que se salve o que se muera? De la atención prehospitalaria. Y nosotros así como que, pues no, aquí no se le da la importancia que debe de tener a estos pacientes. Deben de contar con un transporte que sea seguro, rápido y eficaz al centro más apropiado. Entonces el personal de la Cruz Roja pues se los lleva a Polanco si es paciente de trauma, ¿no? Si no quieren o si a mí me tocó ver de directo asaltaron a un amigo de la familia, le pusieron una mega golpiza y aparte él tiene un problema congénito muscular, obviamente no se puede defender, no podía correr y demás, y llegó a la Cruz Roja, pero le pidieron una cierta cantidad de depósito y obviamente en ese momento pues sus familiares no pudieron y demás, y le dijeron, bueno, entonces no lo podemos atender aquí, lo vamos a llevar a un hospital del departamento. Entonces, y yo me quedé así como que muy impresionada, y yo digo, bueno, ¿por qué si se supone que es un hospital también público, por qué piden un depósito? ¿Por qué no le dieron la atención? Pues en ese momento le tenían que haber dado la atención. Entonces, bueno, yo ya vi lo de la Cruz Roja y las donaciones no creo nada, ¿eh? Entonces, bueno, y fue en el tiempo en que estaba Vázquez Raña y yo decía, bueno, pues, entonces así como que menos creo.
Y obviamente, miren, algo muy importante y que desafortunadamente no tenemos aquí, porque luego los de la Cruz Roja se andan peleando con los del ERUM y que tú, que sí, que yo y que no sé qué, y que yo sé más y que tú sí estás capacitado y yo no. Algo que debemos y que ellos no toman en cuenta es que este soporte vital prehospitalario debe estar estandarizado. Toda la atención al paciente de trauma debe estar estandarizada, siguiendo las normas que nos marca la ASCO. Y bueno, el sistema de comunicación para el centro traumatológico debe de ser un sistema efectivo, ya habíamos visto, debe de tener tecnología electrónica moderna y que entre ellos mismos estén comunicados o que puedan tener notificaciones urgentes y efectivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, algún número de emergencias? ¿Quién se sabe aquí algún número de emergencias? ¿Quién? A ver. ¿Cuál es el número efectivo de que si me pasa algo, qué voy a hacer? No, ese es de Estados Unidos, doctor. El 911, pues... Ese todos no lo sabemos, pero el de aquí... porque ya lo dijeron, 066. Ese es un número efectivo que no se nos debe de olvidar y que debe estar incluido dentro del centro traumatológico. Por allá están las doctoras de Puebla. ¿Qué número es allá? Igual tenemos 66. ¿Alguien más, algún otro número que tengan? Que sea regional. Bueno, por lo menos ya sabemos, y ese número siempre lo debemos de estar recargando, que no se nos debe de olvidar. Ya si nos responden ellos de manera efectiva, bueno, eso es diferente, pero nosotros debemos de conocerlo perfectamente bien. Y bueno, algo muy importante también es la dirección médica. Obviamente la dirección médica, la cabeza de estos centros traumatológicos, debe de estar supervisando la asistencia que sea suministrada de manera correcta, efectiva y eficiente, y en su momento. Algo muy importante que debe de haber también dentro de los centros traumatológicos es el famoso triage. Ya sabemos que el triage es una palabra que viene del francés y que bueno, ¿qué es el triage? Pues la pura palabra significa selección. ¿En qué se basa el triage? Bueno, es un sistema de evaluación inicial de los pacientes en el cual vamos a determinar las prioridades del paciente y el nivel de atención médica que requiere el paciente o las víctimas. El triage ya sabemos que se utiliza principalmente en desastres o en accidentes masivos. Obviamente este sistema es un sistema, selectivo, donde obviamente se van a asignar los recursos médicos para que los pacientes obtengan mayor beneficio de los mismos. Esto sí es muy importante porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué es muy importante que sí sea un triage adecuado. ¿Qué nos asegura el triage? Bueno, que las lesiones, los pacientes con lesiones graves sean trasladados a un centro traumatológico de máxima función y que las lesiones menos graves o que no pongan en riesgo en ese momento la vida del paciente pueden ser trasladados sin peligro a un centro médico que le quede más próximo y que garantice la atención adecuada para este paciente. ¿En qué se basa el triage? Bueno, para la selección de los pacientes, en lo que es la fisiología, la anatomía y el mecanismo de las lesiones de los pacientes. Y algo muy importante, el Colegio Americano de Cirujanos en el Comité de Trauma, ellos ¿cómo seleccionan a los pacientes? Ellos nada más se basan en la anatomía y en la fisiología que tiene en ese momento el paciente. ¿Cómo vamos a valorar nosotros la efectividad del triage? Bueno, algo muy importante y algo que si no estamos capacitados en hacer esta selección de los pacientes, podemos creer en la subclasificación de los pacientes, que miren, el 5% de los pacientes con traumas se subclasifican. ¿Qué pasa? Que se le da, no se hace una adecuada valoración de las lesiones que tiene ese paciente y se manda a un centro traumatológico de menor nivel al que le correspondería, de tal manera que el paciente de 1 a 2% de los pacientes que se subclasifican se mueren por una inadecuada selección. Y hay una sobreclasificación, miren, el 50% de los pacientes se sobreclasifican, se mandan a un centro traumatológico que no les corresponde. Quizá pueden ir a un centro de trauma donde sus lesiones son menos graves y se puedan atender. En Estados Unidos, 1 de cada 3 pacientes se sobreclasifica y bueno, se le da la atención, allá sí se le da la atención en el centro traumatológico, si el paciente no corre riesgo su vida y se estabiliza, bueno, se le deriva a otro centro traumatológico para optimizar los recursos de los mismos. ¿Cuáles son los centros traumatológicos? Miren, hay muchos niveles, desde el nivel 1
hasta lo que es la rehabilitación. Incluso dentro de estos centros traumatológicos, principalmente en el nivel 1, dentro del mismo debe de tener instalaciones para dar tratamiento en periodos agudos dentro del mismo sistema, tratamiento para periodos agudos de los pacientes con trauma, y obviamente también tenemos los centros traumatológicos especializados y la rehabilitación, que es dentro del mismo centro traumatológico. ¿Qué características tiene el centro traumatológico nivel 1? Bueno, son hospitales de tercer nivel. Obviamente la asistencia debe de ser óptima, el tratamiento es complejo debido a los pacientes que son también muy complejos, la atención es inmediata las 24 horas, los 365 días del año. Aquí y todo el programa marca que siempre los cirujanos deben de ser los responsables de los centros traumatológicos. Aquí hay docencia e investigación continua, hay personal médico en formación todo el tiempo, y obviamente los programas de atención son avanzados, y obviamente aquí hay formación prehospitalaria hasta la rehabilitación. ¿Cuál conocen ustedes aquí en México con estas características? Miren. ¿Cuál? No, doctor. No está considerado por las características que puso desde el principio, a nivel internacional no está considerado como nivel 1. Desafortunadamente no entra. Nosotros tenemos de nivel 2 y 3 para abajo. Nada más, aquí en México no lo hay, no está establecido así. Centro traumatológico nivel 2, hospitales de segundo nivel o regional, donde se puede dar asistencia completa a los lesionados. Hay un cirujano disponible de trauma. Esos hospitales no requieren que haya personal médico en formación continua, y tampoco requiere que tenga programas de investigación, no requiere que tenga protocolos ni nada. Sin embargo, sí tiene las características de que puede dar una asistencia completa a los pacientes lesionados. El nivel 3, bueno, puede ser un hospital comunitario donde puede haber un cirujano que no necesariamente sea experto en trauma, pero que puede haber el tratamiento momentáneo o si el paciente lo requiere definitivo. Obviamente no se tienen menos recursos para trauma porque no es un centro de trauma, y obviamente aquí sí podemos capacitar o se puede requerir capacitar al personal en trauma. Y miren, en los niveles 4, pues obviamente son los hospitales que son rurales, donde obviamente nada más se le puede dar al paciente una evaluación inicial, donde se tiene que transferir a otro nivel, y obviamente no hay capacidad quirúrgica en estos lugares. Los centros especializados, ya lo habíamos visto, los hospitales que pueden ser de tercer nivel, donde pueden ser, por ejemplo, para quemaduras, lesiones medulares, o los hospitales pediátricos